Hola, buenas noches. Agradecer lo primero al Ateneo Valle Inclán brindarnos esta oportunidad de venir aquí a intentar dar a conocer una problemática que tenemos con el expolio de nidos de aves rapaces. Lo primero sería contaros un poco lo que es Axena. Axena es una asociación que fue creada en el año 2006 por un grupo de estudiantes de biología y de telecomunicaciones y un grupo de amantes de la naturaleza de aquí del Barranco. La finalidad que tiene esta asociación es dar a conocer la biodiversidad que tenemos más próxima, lo que tenemos más cerca, y para ello utilizamos un blog diario y una serie de proyectos y actividades que se realizan a lo largo del año. El caso que nos trae aquí hoy es el expolio de nidos de aves rapaces. Este expolio lo realizan unas personas que conocemos como alimañeros, que son personas sin escrúpulos que se aprovechan de esa fauna salvaje principalmente para lucrarse, aunque como bien decía Toño, también hay alguno que por su interés personal de tener ese ave en casa o de intentar criar ese ave en casa. La asociación tiene una serie de proyectos que voy a mostraros o intentar mostraros a través de un vídeo que es mucho más entretenido de ver. Vale. Dentro de la asociación tenemos varios proyectos. Este que que os mostramos aquí se llama Mar por Dentro. Es un proyecto en el que tratábamos de dar a conocer la riqueza marina que tenemos en el entorno. Y se trata de la riqueza más próxima. El documental se graba siguiendo dos condiciones o dos características, que son vídeos grabados muy cerquita de la costa, no nos alejamos más de 50 metros de la costa y a muy poca profundidad, 8 metros. Es algo que realmente está muy cerca de nosotros. Y tiene otra característica, que es que los buceadores que están participando aquí, miembros de nuestra asociación, están buceando a pulmón, no utilizan ningún medio autónomo de botellas ni de ningún otro ayuda, es para hacerlos sentir próximo, que cualquiera podría ver. Otra de los proyectos son proyectos de herpetología. Herpetología sería la ciencia que estudia los reptiles y anfibios. También parece un poco extraño, un poco distante, el creer que esto es un galápago europeo, que lo tengamos aquí tan cerca. Y realmente, sabiendo buscarlos, sí que están realmente próximos a nosotros. Otro de los proyectos que tenemos abiertos es Carnívoros, en el que tratamos de mostrar cómo zorros, tejones, lobos, cómo forman parte de la cadena alimenticia y tienen una función. Lo que ellos hacen no es algo malo, que muchas veces tenemos la idea de que crean más daños que beneficios, y realmente sí tienen su función en los montes. Bueno, una de las características de la asociación es el uso de tecnología, de prototipos que nosotros mismos creamos en función de las necesidades. Esto es un robot explorador que se utilizaba para explorar las madrigueras de tejón. Otro de los proyectos que tiene Axena es el proyecto Rémora, que lo que trata es de denunciar la caza masiva que está asistiendo en los océanos de tiburón, de forma completamente indiscriminada y sin tener en cuenta ningún tipo de contemplación hacia esta especie. Ya concretamente, dentro de lo que nos ocupa hoy el tema aquí, que serían las aves rapaces, tuvimos un proyecto de anillamiento con el grupo de anillamiento de Vigo, GEMA, en
en el que buscamos la forma de anillar aves silvestres para llevar un control y un censo de la cantidad de aves que hay. Estas imágenes concretamente son imágenes de un nido de halcón peregrino. Este sería uno de los pollitos de ese halcón que se está procediendo pues, a su anillamiento para darle un número para que no exista estos problemas del robo de estas especies. Este fue un proyecto relacionado con aves rapaces que fue volando, en el que tratábamos de, con la colocación de una microcámara en el lomo de un halcón, tratar de acercarnos a las sensaciones que tiene realmente un pájaro cuando surca. Esto es el Barbanza, la sierra, que surca cuando lo que él vive realmente, sus sensaciones, intentar aproximarnos a esas sensaciones que tiene el pájaro. También tenemos previsto este año, que estamos comenzando, una segunda parte de este documental, que sería Volando más rápidos que el viento, para dar continuidad un poco a este proyecto, porque nos da unas imágenes, la tomada, a Pobra, me parece que ahora aquí, a Pobra, da unas sensaciones que son unos 200 metros de altura, quizás algo más. Sí. Aquí ya está perdiendo altura seguramente para llegar hasta la mano de su cetrero, que es un colaborador imprescindible y muy activo, que es Fran de Falcons Galicia. Y bueno, siempre que se hacen este tipo de prototipos, tanto para colocar la cámara, para el robot explorador, no siempre llegan a funcionar. Y aquí se ve un ejemplo de uno que sí que, un prototipo que sí llegó a funcionar. Frank se sorprendía que a pesar de la velocidad que puede alcanzar un pájaro de estos, que continuara funcionando el prototipo. Bueno, ahora Xurxo nos va a dar unas nociones para identificar este tipo de aves y contaros la riqueza que tienen aquí en el Barbanza. Bueno, buenas noches a todos. De nuevo, agradecer al Ateneo que nos haya aquí invitado a esta sesión y comentarles que voy a describir muy brevemente el grupo de las aves rapaces para centrar el asunto y el tema del expolio, y decir que las aves rapaces, yo creo que el hombre es hombre, siempre ha despertado una fascinación increíble sobre nosotros. Esa capacidad que tienen de volar, esa velocidad, esa potencia, son indescriptibles. Dentro de las propias aves rapaces siempre se distinguen dos grupos, que son los halcones y las águilas. Estos fueron ejemplos de halcones. Voy a parar la imagen aquí para enseñar más o menos la morfología de un halcón, que es muy diferente a la de un águila. El halcón suele tener una figura muy esbelta, muy aerodinámica, que le permite alcanzar grandes velocidades. En concreto estamos viendo ahí un halcón peregrino. Si lo dejamos ahí seguir, va a cambiar la foto. Ahí, bueno, ahí son un par de halcones jugando en el aire. Y ahí podemos ver muy claramente cómo las alas acaban en punta, que las hace ser auténticos bólidos. Seguimos con el vídeo. Y aquí sí que se aprecia muy claramente esas alas en punta. Ahí. Una cola relativamente corta, y aquí en este momento estamos viendo extendida, porque esa es la forma de ofrecer una mayor resistencia al viento y poder coger una corriente térmica, que se llama una corriente ascendente. Entonces de esa forma pueden remontarse con esa corriente y ganar altura sin la necesidad de dar alas y gastar energía, ¿vale? Este es un halcón aquí en el Barbanza, una peregrina. Este es un halcotán, es otra especie de halcón que nos visita en el verano para criar, viene desde el África subtropical. Y aquí tenemos al cernícalo, al que es probablemente el halcón más fácil de observar, porque sus costumbres son de acercarse mucho a los hombres, cazar en las tierras de cultivo y volar bajo. Y después tenemos el grupo de las águilas. Un grupo de especies mucho más robustas, más grandes, las alas son anchas, con las puntas redondeadas. Aquí tenemos un azor,
el pirata de los bosques, como decía Félix Rodríguez de la Fuente. Estas son una serie de imágenes del águila pescadora. La águila pescadora también puede pasar por el Barbanza en invernada. Aquí estas son fotos que saqué en la marisma de Henares, al norte de Sanlúcar de Barrameda, cerca de Doñana, que había hecho una captura y estaba aprovechando para comerla. Aguilucho cenizo, que aquí en el Barbanza al parecer puede haber una pareja en la sierra, arriba. En el tema del aguilucho cenizo estuvimos en un programa de conservación del aguilucho en Cádiz, porque el aguilucho tiene un problema, y es que cría en medio del trigal, en el suelo, y justamente cría cuando se siega el trigo, que es en junio, con lo cual hay que hacer un esfuerzo muy grande para intentar reconocer los nidos, marcarlos, avisar a los agricultores para que respeten esa zona y poder llegar a tener pollos como estos de 30 días, ya volanderos, y que se pueden empezar a escapar de las máquinas cosechadoras. Esto es un melanio, que aquí en Galicia es bastante raro, pero en el centro sur peninsular es más abundante. Este es el ratonero, es el águila que más fácilmente podemos aquí observar, muy características esas manchas blancas, pues en forma de ala redondeada. Niñato, también se le llama, usardo. Ahí está campeando en la culota, es una foto que le saqué yo. El halcón arrojero, que es parecido en silueta al ratonero. Un águila culebrera, que también se la ve campear por la sierra. Y el quebrantahuesos, que es el ave rapaz que en la península ibérica está bajo una mayor amenaza de extinción. Sí, se llama así. De hecho se llama Impaetus barbatus, el nombre en latín, me parece. Bien, en España, en la península ibérica, existen alrededor de unas 27 especies de aves rapaces diurnas, de las cuales se pueden observar península ibérica en general. Sí, señor. Pues de las cuales en Galicia se pueden observar unas 18 y en el Barbanza tenemos la fortuna de poder observar unas 14, contando con la invernada y contando con las que vienen en la migración para criar aquí en verano. Bien, el tema del que aquí hablamos, el expolio, es un tema que realmente tiene un marco legal muy claro. Es decir, a los expoliadores existe toda una legislación, toda una serie de normas a las que cuando existe un problema de este tipo se puede acudir. Habitualmente la legislación suele ser muy enfarragosa, pero Javi ha preparado una pequeña síntesis, unas pinceladas para decirnos en qué entorno nos movemos ante un problema de este tipo. Vale. Como dice Xurxo, esto puede ser muy amplio, entonces como puede llegar a ser engorroso, se trata de coger unas ideas unos conceptos muy claros. Entonces, a la hora de hablar, la primera norma que tenemos que tener en cuenta sería la Ley 42/2007 sobre patrimonio natural y biodiversidad. De esta ley, que es muy extensa, en principio nos interesa para esta charla dos cosas muy concretas. Una, que esta ley es la que otorga a las comunidades autónomas la competencia a la hora de crear los planes de conservación de esa biodiversidad. Y la otra de las cuestiones que trata esta ley es que abre el marco legal para la creación de un catálogo de especies protegidas. Ese catálogo se renueva anualmente o cada cierto tiempo, porque esas especies pues van cambiando su grado de protección dependiendo de los ejemplares que vayan existiendo. Ese catálogo sale publicado este año, en febrero, el Real Decreto 139 de febrero de este mismo año. Y en él incluye todas las especies que se encuentran amenazadas, especies que cataloga como en peligro de extinción y especies que cataloga como vulnerables de encontrarse en peligro de extinción. Nosotros hoy vamos a hablar de tres casos muy concretos para ilustrar un poco este problema, que serían el halcón peregrino, que se encuentra en peligro de extinción, y después vamos a hablar también de azor y de gavilán. Los dos en un grado de protección vulnerable a encontrarse en peligro de extinción. Bueno, las conductas que aquí vamos a tratar, se trata del robo de huevos y de pollos de unas aves rapaces. Estas conductas son algo más que unas infracciones y son algo más serio, por lo cual aparecen contempladas, estas conductas aparecen tipificadas en el Código Penal como delito. Entonces, a este tipo de conductas, que son pues eso, el que impida o dificulte la reproducción, el que trafique con este tipo de aves y sus restos,
el Código Penal les atribuye unas penas de entre 4 meses y 2 años, con una singularidad, que cuando se trate de especies en peligro de extinción, como es el caso del halcón peregrino, estas penas las aplicarán en su mitad superior. También hay otra cuestión, que sería que los tribunales podrían ordenar a ese condenado restaurar el equilibrio ecológico que han perturbado. Entonces, ahora, concretamente, vamos a empezar a hablar de las especies, de esas 3 especies que están amenazadas aquí en el Barbanza. Bien, realmente hemos encontrado expolios de un montón de especies. Ahora mismo vamos a hablar de 3 que nos sirven para ilustrar el problema, que es el halcón peregrino, el azor y el gavilán, aunque también podríamos hablar del cernícalo o del alcotán, o del ratonero, del miñato, o lo que sea. Vamos a empezar por el gavilán. Una breve descripción del gavilán. Es un ave ligada siempre a los ecosistemas forestales y es un auténtico sprinter, y en el sentido de que es capaz de volar muy rápido en distancias cortas para agarrar a sus presas, que típicamente son pajarillos, y además tiene la peculiaridad de que maniobra y cambia la dirección muy fácilmente. ¿Y cómo consigue ser un sprinter y además tener esa capacidad de quiebro? Bien, por su forma. Es sprinter gracias a que, a diferencia de los halcones, tiene alas muy anchas, redondeadas y más cortas. Y tiene mucha capacidad de timonear, de maniobrar, gracias a una cola muy larga proporcionalmente. Fijaros aquí, o fijaros en el detalle de la figura. Casi la cola es la mitad que lo que es un gavilán. Además, entre gavilanes, entre machos y hembras, hay una diferencia de tamaño bastante importante. Las hembras son un tercio más grande, con lo cual les vale para especializarse en diferentes tipos de presas. Un gavilán, aquí mismo, podría estar dando vueltas perfectamente, sin tocar nada, sin molestarse, si no estuviera asustado de nosotros. Tienen capacidades absolutamente increíbles, y no hay bosque o matorral por el que no se puedan colar y cazar. Bien, el expolio del gavilán es un poco diferente a los expolios de las otras aves rapaces, porque el gavilán tiene diferentes preferencias para hacer sus nidos. Habitualmente aquí en la Brabanza utiliza 2 tipos de árboles para criar, que son los pinos y las acacias, y habitualmente en bosques que sean lo más tupidos posibles. En este caso estamos viendo una acacia, y aquí en lo alto, en esta cruceta, no se ve muy bien, pero ahí se ve como un acúmulo de palos. Y otra característica del discreto gavilán, de no llamar mucho la atención porque es un pájaro pequeño, un poco más que una paloma, es que hace unos nidos ridículos para lo que es. Casi no cabe la hembra incubando allí, muy probablemente para evitar llamar la atención y que vengan otras aves rapaces y le puedan complicar. La cuestión es que para expoliar un nido de gavilán es tan sencillo, con la siguiente foto, como subirse al árbol. Habitualmente no tiene mayor dificultad, son árboles pequeños, crían una altura entre 7 y 15 metros, y la técnica que se utiliza es simplemente escalada para arriba y ya está. De los nidos que estuvimos controlando este año, afortunadamente no podemos decir que hubo ningún expolio, años anteriores sí, pero este año pues no ha pasado nada con esta especie, lo cual no podemos decir lo mismo con las otras. El nido de gavilán. Este año vamos a preparar una webserie con toda la documentación que ha ido sacando Asena durante estos últimos 5 años sobre fauna ibérica. Y aquí tenemos la fortuna de poder estar viendo cómo nace un pollo de gavilán. Los huevos de gavilán son pequeños, con un fondo cremoso y unas manchas de color ocre marrón oscuro. Tenemos un pollo que ya nació hace un día con el plumón desarrollado, y otro que está intentando salir del huevo. Después de 21-28 días de incubación, los pollos ya están suficientemente desarrollados, pican la membrana y la cáscara del huevo y empiezan a intentar salir con todas sus fuerzas. Cuando nacen ciegos, con muy poquito plumón, y como podréis ver son bastante cabezones. Ahí está saliendo. Bueno, el hermano, como veis, le pesa la cabeza. Y aquí ya podemos ver los gavilanes en un proceso con la cría mucho más adelantada. Estamos viendo pollos de 20 días, 20 y algo días, y la madre, que es el individuo de la izquierda, les ha traído una presa para alimentarlos. Como veis, se monta un gran revuelo, todos quieren comer, y aquí hay una diferencia que vale destacar,
y es que como antes dije que machos y hembras tenían diferentes tamaños, aquí se puede ver que el pollo del medio, el que tiene la cabeza más grande, ese es un pollo hembra, mientras que los dos otros, los dos hermanos, son un poquito más pequeños. Además, las hembras tardan más tiempo en salir del nido, tardan más en desarrollarse. Aquí vemos a ese pollo hembra unos días después, que ya solamente ella está en el nido. Veis que casi no cabe un pollo en el nido. Aquí llega la madre con una presa y los hermanos, que son rameros ya vuelan más perfectamente que la hermana, se cuelan a poder coger algo de comida. Habitualmente en gavilanes el macho es muy cazador y la hembra es la que reparte la comida. Entonces el macho no suele ir a cebar, es el proceso en el cual los padres dan de comer a los pollos. Ahí llegó el otro pollo gavilán. Fijaros esas colas tan largas que tienen. Estamos hablando de pollos y teniendo en cuenta de que tienen diferencia de un día, como decía Xurxo, los hermanos han salido del nido mucho antes para empezar a sus primeros vuelos en las ramas, con diferencia con la hembra, que a pesar de ser más grande, su desarrollo es más lento y todavía permanece en el nido durante una semana todavía más que los hermanos. Y los hermanos que están próximos están siempre pendientes porque todavía no tienen la habilidad de cazar. Le tocará ahora en el siguiente paso a los padres enseñarles las técnicas para cazar, pero todavía ellos mismos por sí solos no son capaces de alimentarse ellos solos. Y es una parte bastante compleja porque el aprendizaje es largo y tienen que ser verdaderos especialistas para poder sobrevivir a la naturaleza. Aquí ya está acabando la ceba. Volvemos a ver los pollos, el pollito ya salió del nido. Bueno, aquí Frank lo que quiere decir es que hacemos trucos de todo tipo para poder mostrar las imágenes. Entonces no os creáis nada de lo que salga en la tele, que es todo mentira, ya lo decimos nosotros. Para poder documentarlo es necesario por estas pequeñas licencias. Bien, el siguiente ave rapaz que vamos a hablar es del azor, el famoso azor, conocido por reyes, aristócratas y demás nobleza desde el medievo. Un ave de gran potencia, el pirata de los bosques que decía Félix, y por definición extrema y señora de lo que se conoce por el bajo vuelo por los cetreros. Bien, este es un ave también, igual que el gavilán, ligado a las masas forestales y tiene las mismas características que él, esas alas cortas, muy anchas, que le dan esa capacidad, esa potencia, ese sprint en el vuelo y esa cola muy larga para tener una gran capacidad de maniobra. La cuestión principal, la diferencia principal con los gavilanes es que son más grandes. Las hembras de gavilán pueden alcanzar fácilmente 1 kilo de peso y tener una envergadura de 1,20 metros. O sea que ya estamos hablando de un bicho que de punta a punta de ala se iría de aquí hasta aquí. Es un ave considerable. Bien, este ave es muy apreciada por los expoliadores y desde hace años venimos viendo cómo se expolian diferentes nidos. Este es un nido de azor. Bueno, aquí estoy yo, este es un agente forestal y aquí arriba, esta plataforma enorme que veis, es un nido de azor, ¿vale? Yo creo que este nido no está a gran altura comparado con los nidos que pueden hacer los azores, debe estar unos 16 metros, una cosa así. Sí, por la proporción más o menos de ellos abajo, sobre 16 metros. Y la cuestión es que aquí la técnica del gavilán de coger y subirse a mano, pues no se puede hacer. Bueno, a no ser que seas Spiderman o así, lo podrán hacer. Aquí lo que se suele utilizar, al menos en el Barbanza, es clavar una serie de puntones de hierro, ir clavando un puntón, subirse, ir clavando un puntón, subirse y hacer una escalera. Si hay que clavar puntones 10 metros, se clavan 10 metros, si hay que clavar los 15, 20, 25 o 30 los que hagan falta hasta llegar al nido. Se suben al nido, cogen los huevos o los pollos y por el mismo camino por el que subieron se bajan. La cuestión es más grave aún porque habitualmente los alimañeros antes, o lo que siempre se comentaba, era de que se robaban los pollos cuando ya estaba avanzado el desarrollo de ellos, que cuando ya llevaban a lo mejor unas 3 semanas. ¿Por qué?
porque criar pollos de aves rapaces es un trabajo muy delicado, hay que ser muy esmerado, es un trabajo continuo, y si ya lo hacen los padres y vas tú y los recoges antes de que puedan volar, te ahorras muchísimo trabajo. Pero ahora las cosas parece que están cambiando, porque todos los últimos expolios que hemos visto los están haciendo, suponemos, porque no estamos allí, no podemos calcularlo exactamente, cuando los huevos están a punto, con los pollos están a punto de eclosionar el huevo, como sería el caso del vídeo de gavilán, o cuando tienen muy poquitos días. ¿Por qué? Porque han cambiado, o porque se está haciendo esto. Nosotros creemos que es porque hay una competencia entre alimañeros y quieren llegar los primeros. Entonces, el primero que llega es el que se lleva el gato al agua y después, aunque se tenga que hacer el trabajo de estar dando de comer a esos pollitos cada 3 horas, levantarse a media de la noche, ellos tienen que estar alimentados todo el tiempo para poder desarrollarse. Se desarrollan muy rápidamente y necesitan energía. Entonces las cosas han cambiado. Y han cambiado tanto que lo que ya es el colmo, que incluso se dejan inscripciones los unos a los otros. Al lado de los puntones podemos leer rubio mamón o también expoliador morana. Esto es de un nido de aquí de la Barbanza. Es decir, que ya la desfachatez es tremenda en lo que está aquí sucediendo. No tienen ni siquiera la capacidad de estar callados, ya se dejan notas los unos a los otros y esto ya es increíble, ya no tengo palabras para poder decirlo. Aquí lo que estamos viendo ahora mismo es un pino donde esa misma pareja, de ese mismo territorio, había criado 4 años antes y la habían vuelto a expoliar. La diferencia que en otro, veis que los puntones estaban derechos en el eucalipto. Aquí cuando lo encontramos los puntones estaban tumbados. ¿Qué creemos que pasó? El tío subió, cogió los huevos o los pollos, pero al bajar fue tumbando los puntones para si querían allí el año pasado que nadie pudiera volver a subir en el momento o ver lo que había pasado o lo que sea. Otra característica más de lo que pasa en el Barbanza. Bien, y el último ejemplo que vamos a poner hoy es el de halcón peregrino, que a diferencia de las otras aves rapaces, como era el azor y el gavilán, el halcón peregrino está considerado por la ley en peligro de extinción. Bien, brevemente, el halcón peregrino. El más halcón de todos los halcones. Un plumaje prieto, una musculatura muy compacta, le permiten ser el animal más veloz que jamás ha existido sobre la faz de la Tierra. El halcón suele campear, suele cazar en sus territorios a una gran altura, está campeando, y cuando ve una presa a la que puede atacar, lo que hace es picarse hacia abajo, dar alas, y cuando ya no puede alcanzar más velocidad dando alas, las cierra, desemballesta, que se dice, ahí ya está como si fuera desemballestando, esa es la posición. Cuando quiere ganar aún más velocidad, las encoge totalmente y se pone como una forma de gota, como una forma de misil, y ese es el momento en que puede alcanzar velocidades de 300 o incluso más kilómetros por hora. Si a esa velocidad, algo que pesa cerca de 1 kilo, toca una presa, esa presa o está muerta o está lo suficientemente tocada para no ya tener ninguna opción y el halcón lo recoge y lo lleva. En esta webserie de fauna que vamos a hacer, contamos con la colaboración de Falcons Galicia, en la que hemos preparado una simulación de cómo podría ser la cría de un peregrino. Aquí tenemos 2 pollos de peregrino, a los cuales su madre les va a dar de comer una paloma. Una paloma de casa, una paloma de ciudad, vamos. Lo primero que hacen es, para alimentar a las crías, son muy cuidadosos con qué carne le dan. Entonces, lo que hacen es desplumar la pieza, apartar las cosas que son indigestas, los huesos o algo que podría dañar a las crías, y empezarles a dar carne limpia, carne que les va a alimentar. Ahí ya vemos cómo la paloma está desplumada por el techo. Aquí vemos cómo sigue alimentándola y cómo poquito a poco le dan las piezas de comida hasta que los pollos tienen ya una molleja, un buche bien a tope que se ve la carne incluso a través del plumón. Esta es la foto de la presentación, que nos encanta, y después os explicaré por qué. Y ahora voy a hablar del expolio de los peregrinos, del halcón peregrino. El halcón peregrino no cría en los bosques, a diferencia de azores y gavilanes. El halcón peregrino necesita para criar grandes acantilados de gran verticalidad. Entonces, este es un ejemplo de un acantilado en el Barbanza, visto desde abajo, y esto sería visto desde arriba, una caída de 200 metros. Bien, el peregrino no construye nidos. Así como el gavilán hacía unos nidos muy pequeños, muy pobres de palos, y el azor hacía unos nidos enormes que cabrían 4 azores allí, el peregrino no. Lo que utiliza habitualmente necesita 2 cosas para criar. Por un lado, o aprovecha los nidos de otras aves, típicamente
en el Barbanza lo que aprovecha son nidos de cuervos corax, que sería el caso de este, o necesita una repisa en el acantilado que tenga un poco de tierra. Y en esa tierra puede excavar, hacer un cuenco, y allí es donde va a poner los huevos y donde los va a incubar durante 30 días. Si no tiene un acantilado con un nido de palos de otra garrapaz o una repisa con tierra, no puede criar. Y los alimañeros lo saben. Y hay muy pocos sitios que cumplan estas 3 características en el Barbanza. Con lo cual, a la época en la que crían, que es a mediados de marzo, los alimañeros saben a dónde tienen que ir a mirar. Y pueden echar las cuentas de saben cuándo tienen que ir a robar. Bien, yo les voy a contar una anécdota de cómo yo encontré mi primer nido de peregrino. Yo estaba andando por unos riscos con unos prismáticos y de repente vi algo debajo de mis pies en una grieta que me dijo: ah, aquí hay algo. Lo que vi en ese momento fue una cuerda de batea. Una cuerda así de gorda. La vi debajo de mis pies y en ese momento yo supe que tenía que haber un nido debajo. Y así fue, me cambié del risco, me corrí a la otra ladera, empecé a mirar con los prismáticos y allí apareció un nido. ¿Qué habían hecho? Bueno, ya años atrás de cuando yo lo vi, habían cogido una cuerda de batea a varios kilómetros del mar, con todo lo que pesa por el monte, y hasta llegar allí había una caminada, la habían amarrado como fuera y se habían descolgado a un precipicio de 40 metros por ella para poder coger los pollos y volver a subir por ella. Eso es lo que había pasado. ¿Qué es lo habitual? Pues habitualmente cogen alguna piedra o algún árbol en un risco y a la altura del nido se descuelgan con cables de acero o con cuerdas hasta allí. ¿Qué pasó? Que este año ya hay una novedad. Sabéis que esto de la modernidad y la tecnología es la leche. Y había un nido que estaba relativamente cerca del risco. ¿Qué inventaron? Entonces, aquí podemos ver una vara de eucalipto que gracias a un compañero de la asociación que estuvo haciendo vigilancia, gracias a Miguel, pudimos ver que no lo habíamos visto, no habíamos sido capaces de ver cómo lo habían conseguido esta vez coger los pollos. Y esta vara de eucalipto no era sino un truel improvisado o una cuerda, una red yo creo que es de malla de mejillón, de batea, con lo cual llegaron abajo, o sea, se encaramaron al risco, bajaron el truel, cogieron los pollos o los huevos y se los subieron. Esto es una novedad, esto debe ser made in Barbanza o made in tal, porque vamos. Bien, afortunadamente también tenemos buenas noticias, es que en otros sitios los peregrinos se han criado dentro del Barbanza y además somos muy afortunados porque nosotros habíamos colocado, con la ayuda de unos amigos, una caja nido para facilitar que se estableciera allí una pareja. Y esto ha sido el resultado. ¿Podemos subir el volumen? Un poquito. Vale. Esto sería el pollo, con unos días de edad. Aquí lo vemos andando por la caja nido y es capaz de sostenerse sobre sus propias patas. Al principio los pollos no son capaces de levantarse y empiezan a coger la forma muy característica. Bueno, no, aún no es capaz de andar bien. Aquí ya fue capaz de salir de la caja nido, se está acicalando la pluma, ya le empieza a salir la pluma de peregrino. Suele ser un plumaje que veremos ahora. Y aquí no se distingue muy bien, pero ahí tenemos a la madre dando unas picadas, unos cachitos de carne para comer. Es algo sumamente delicado, son disquitos, siempre por disquitos pequeños porque todavía es un pollo muy pequeño y le va dando todavía cachitos muy pequeños. Toda la parte del pulmón de pollo y tiene los pollos de peregrino suelen ser muy oscuros para camuflarse mejor en las paredes de los acantilados cuando empiezan a volar. Ahí está haciendo sus primeros estiramientos. Fijaros en esas garras tan prominentes que tienen, tan largas, que eso les permite capturar a las presas en vuelo. Principalmente son ornitófagos, es decir, se alimentan de pájaros. Y aquí vemos como la madre coge
coge una paloma de ciudad, una paloma de casa, y está alimentándola. Y en ese nivel de desarrollo el pollo ya tiene la fuerza como para alimentarse por sí solo, ya puede despedazar, y ahí se está entreteniendo con la cabeza. Ahí están los primeros saltos. Y este pollo de peregrino sí salió a... No sabemos si va a durar mucho, pero... ¿Y ese que es Barbán? Todo esto es el Barbanzón. Hay unas fotos que no, que son de fotografías por ahí. Y ya para finalizar, de nuevo agradecer al Ateneo esta ocasión. Y como esta foto que nos encanta, de ese pollo de peregrino mirándonos fijamente hacia nosotros, yo creo que nos quiere decir que no debemos de permitir que esto siga sucediendo en nuestra tierra, que es una ofensa a nuestro patrimonio natural y tenemos la obligación de preservarlo. Muchas gracias.